Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En el primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre. Les hizo de una cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado a una nube, lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto precisamente, lo que la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María, su madre, y con las otras mujeres. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unos 120 personas, y Pedro tomó la palabra y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos dice: que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y dice también: que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome a su cargo el servicio del apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban ellos.
y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Cirene. Hay también algunos que viven de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto. Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramé mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen al nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Sin embargo, cuando él fue entregado en manos de ustedes conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo arrestaron y lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí, y con él a mi derecha nada hará caer. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo, todo mi ser vivirá confiadamente. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue enterrado y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mesías y dijo que éste no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios, y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa
es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que estén lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles enseñaban, y compartían lo que tenían y oraban, y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles nos empieza a decir Lucas, ya que él es el escritor tanto del Evangelio como este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos que en el Evangelio tiene 24 capítulos, hasta dividido en 24 capítulos, y los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Se dice que es una continuación del Evangelio, y en realidad pues es una continuación de las explicaciones que Lucas ya tenía acerca de nuestro Señor Jesucristo y de toda su evangelización. Y dice aquí muy claramente que en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, Teo significa Dios, filo, amigo, amigo de Dios, posiblemente haya sido el nombre de un personaje, pero el significado importante que debemos de tener es de que Teo significa Dios y filo, amigo de Dios, y se le dice a toda la persona que está conociendo, amando y sirviendo a Dios. Dice aquí, escribía acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Vemos que como Lucas sabemos que había hecho toda una investigación con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y el Evangelio nos demuestra que Él empieza a explicarnos desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera ya más explícita, para que la gente tuviera conocimiento de todo este suceso con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo de los 33 años. Aunque pues, sabemos que tenemos una ausencia de los 12 años a los 30 años, cuando empieza nuestro Señor Jesucristo su vida pública. No tenemos ningún conocimiento, al menos dentro de las Escrituras, de estos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos en las Sagradas Escrituras. Sí tenemos otros libros contemporáneos en los que nos mencionan ciertas actividades de nuestro Señor Jesucristo, pero que no las podemos tomar con la seriedad debida, ya que supuestamente, dicen los teólogos, que no están inspirados por Dios y que son quizá apreciaciones o vivencias o circunstancias de esos escritores que nos dejan alguna información, pero que no está muy bien basada en la realidad, ya que algunos escritos pues fueron ya posteriores, al igual que el de Lucas, y no eran contemporáneos, algunos de ellos. Y algunos otros eran de personalidades que definitivamente se desconoce la autoría. Entonces hay unas situaciones en las que no nos podemos adentrar, ya que son situaciones un poco difíciles, pero la edad de los 12 años a los 30 años de nuestro Señor Jesucristo, pues se desconoce totalmente su actividad. Y solamente se deja entre paréntesis diciendo que vivió como hijo de José y María en una carpintería, como una persona normal. Que bueno, yo puedo decirles que pues normal no era normal. Y en esos años que posiblemente nuestro Señor Jesucristo pudo estudiar, pudo tener conocimiento, se pudo adentrar, pudo tener una investigación muy asidua con respecto a las cosas de nuestro Padre Dios. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí, solamente quiero remarcarles que Lucas pues investigó, y por eso dice aquí que pues había enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de irse les dio instrucciones a sus discípulos, todo esto por medio del Espíritu Santo.
Nos dice los Hechos de los Apóstoles, marca, hace mención del Espíritu Santo en estos 28 capítulos, aproximadamente mínimo 50 veces menciona al Espíritu Santo. El número 50 es muy importante. El Espíritu Santo hace que los apóstoles que había escogido les decía qué es lo que tenían que hacer, y después de muertos se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Nuestro Señor Jesucristo resucita en cuerpo y alma. No solamente era un fantasma, no solamente un espíritu, no solamente era un ente, un holograma. Habla con ellos y come con ellos y está con ellos. Durante 40 días se dejó ver por ellos y estuvo hablando del reino de Dios. 40 días, que el número 4 significa preparación. Fueron 40 días y 40 noches que se estuvo apareciendo a los discípulos. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no deberían irse a Jerusalén y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, que hizo desde cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues sí, después de su resurrección pasaron 50 días y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y lenguas de fuego bajaron del cielo y cayeron sobre cada una de las personas que estaban reunidas. Y no solamente ellos, sino todo el mundo ya estaba lleno del Espíritu Santo. La promesa llegó para todos, principalmente para los creyentes, para los que se habían arrepentido y para los creyentes que amaban a Dios y aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Esperen que se cumpla la promesa de mi Padre, dice. Ya esto estaba ya profetizado por nuestro Señor Jesucristo, por los profetas, de que el Espíritu Santo iba a venir al mundo. Vivimos la época del Espíritu Santo, estamos viviendo la época del Espíritu Santo. La época de nuestro Señor Jesucristo es la más corta que tenemos, ya que duró 33 años. La época de nuestro Padre Dios ha sido siempre, toda, desde la creación, desde nuestra creación. Y ahorita estamos viendo la época del Espíritu Santo, para que pudiéramos entenderla de esta manera. Es un Dios en tres divinas personas, como se nos ha presentado a nuestro Padre Dios a nosotros. Es el poder de Dios, es la divinidad de Dios, es la fuerza de Dios, es el amor del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. Dice aquí que cuando estaban reunidos los que estaban reunidos le preguntaban a Jesús: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Ellos estaban pensando que Jesús iba a ser un rey como el rey David, como el rey Salomón, como el rey Saúl. No, y en realidad pues no era un rey material. Se lo había dicho mismo a Pilato. No sé si ustedes se acuerdan que les digo: si mi reino fuera de este mundo, pues tendrían muchos súbditos que me vendrían a defender, pero mi reino no es de este mundo. Y todavía no entendían los que estaban reunidos. Aquí no nos dice exactamente que hayan sido los apóstoles, sino les dice que estaban reunidos, porque no solamente estaban reunidos los 12 apóstoles, no, sino que estaban reunidos muchos más. Aunque pues debemos de identificar que ya Judas Iscariote no estaba aquí. Aquí adelante no lo explica. Pero Jesús les contesta que no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas, que solamente Él tiene autoridad para hacer. Nosotros no debemos de darnos y estar afanados o darnos cuenta cuando nuestro Padre Dios tiene el tiempo y la forma de que las cosas cambien de una manera más precisa. Sí, no podemos nosotros meternos en esos diagnósticos. Lo que nos corresponde a nosotros es saber lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros hoy en día, con el poder del Espíritu Santo y sus dones. Y nos menciona que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria, hasta las más partes lejanas de la tierra. Todo lo vamos a poder hacer con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de tu inteligencia, no con el poder de tu paciencia, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu voluntad, de tus fuerzas. No, todo lo vamos a poder hacer por medio de la fuerza del Espíritu Santo, de sus dones, la predicación, el adoctrinamiento hacia los demás y llevar la caridad y hacer obras hacia los demás. Todo lo vamos a poder hacer por medio del Espíritu Santo. Dice que dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado en una nube
lo envolvió y no lo volvieron a ver. Está hablando que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la ascensión? 40 días después de su resurrección. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos. No sé si se acuerdan que en uno de los evangelios se nos menciona, bueno, no vamos lejos, Juan, en el evangelio de Juan se menciona que llega ahí Magdalena y que ve a dos sentados, uno a la cabecera y otro en la parte de los pies, sentado ahí en el sepulcro, y a Jesús no lo vio en ese momento. Pues, los hombres vestidos de blanco, ¿verdad? Son dos ángeles, así podríamos nosotros diagnosticarlo. Ya después María Magdalena vio a Jesús, se arrodilló y lo tocó, y Jesús le dijo: no me toques porque todavía no voy con mi Padre, pero voy y regreso. Dile a mis amigos, compañeros, que no se dispersen, que voy a irlos a ver y me voy a presentar con ellos. Y fue Magdalena corriendo a avisarles a los discípulos. Y aquí vemos un paralelismo en donde nos menciona que esos dos personajes también estaban ahí. Mientras miraban en el cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, ellos hablaron en su idioma, Galileos, porque se han quedado mirando al cielo. Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. ¿Y qué creen? Que así como lo vieron irse, ya pasaron, hasta ahorita estamos en el año 2018 y no ha regresado. Y aquí dice, así como lo vieron ustedes, este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Está haciendo una profecía de que nuestro Señor Jesucristo va a venir así como se fue. Así como la ascensión va a ser una descensión. ¿Sí? Así como si subiera en un elevador y baja el elevador. Así lo vamos a ver. Y esto no ha ocurrido. Y está profetizado. Y está escrito. Bueno, es una de las profecías que todavía están por cumplirse. Desde el monte llamado de los Olivos, nos menciona aquí el lugar, regresaron los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto, precisamente, lo que la ley permitía caminar en el día de reposo, que hasta ese día, el sábado no podían ni caminar mucho, grandes distancias. Era una situación, un lineamiento, un reglamento, en el que estaban obligados a cumplir con la ley mosaica, en donde se mencionaba que los sábados no podías trabajar, no podías cultivar, no podías hacer de comer, ni tus animales, ni tus sirvientes, ni tu familia. Y uno de estos era que no podías ni caminar mucho. Y nos menciona aquí que pues caminaron un trecho muy corto para no violar la ley del sábado, porque está hablando de que pues aquí era sábado. Entonces, acuérdense que el sábado primero empieza la noche y después el día. Y nosotros podríamos decir, es la noche del viernes, pues la noche del sábado. Y ya empezando el día, pues ya es el sábado, ¿verdad? Y el sábado se acababa a las 6 de la tarde y ya empezaba la noche del domingo. Acuérdense que para los judíos primero es la noche y después el día. Y dice aquí muy claramente que cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. O sea que una casa de otro piso, no era una planta. Eran, y nos menciona aquí muy claramente Lucas, Simón Pedro, Andrés, su hermano, Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, Felipe, ¿sí? Tomás, que era su apodo, en realidad se llamaba Judas también, Bartolomé, Mateo, que en realidad se llamaba Leví, Mateo era un apodo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el Celote, que formaba parte de una banda de rebeldes en contra de los romanos, y Judas, el hijo de Santiago. Aquí no dice hijo de Alfeo, y Judas, el hijo de Santiago. Está muy raro esto, porque sabemos que en otras lecturas nos menciona que Judas, hermano de Santiago, hijo de Alfeo, y aquí nos dice Santiago, hijo de Alfeo, después Simón el Celote, y Judas, el hijo de Santiago.
Esta es una nota muy importante. O sea, es la primera vez que nos damos cuenta que está diciendo que Judas, hijo de Santiago, al que le llamamos Tadeo, no era Judas Iscariote, y Judas, el hijo de Santiago. Entonces les digo, como en otra lectura dice, Judas, el hermano de Santiago, hijo de Alfeo. Y en otra lectura nos dice Mateo, hijo de Alfeo. Hay una pequeña revoltura en la que pues no tenemos nada en concreto y preciso. Pero bueno, estamos analizando los evangelios, la Sagrada Escritura de una manera precisa. Así está escrito y pues nos quedan muchas dudas. Hay unos teólogos que han querido pues arreglar todo este asunto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si ustedes dicen que Judas era hijo de Santiago, entonces no era hermano de Santiago, hijo de Alfeo. Y en otra lectura dice que es Judas, hermano de Santiago, hijo de Alfeo, y entonces ahí sí dice que es hermano, y aquí dice que no. Yo no sé si Lucas se equivocó, no se equivocó, o verdaderamente aquí son personas distintas y no eran hermanos. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa discusión porque no tenemos ninguna respuesta en concreto. Solamente lo menciono para que ustedes lo tengan también muy presente. Dice que todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús. A ver, entonces Jesús sí tenía hermanos, sí, los hermanos hijos de José. Recuerden que José ya era una persona adulta cuando recibió a su casa, cuando se casó con María, siendo María aproximadamente de 14 años, una jovencita, y ya José pues, era una persona adulta casi de 40 y tantos, 50 años. Y cuando Jesús muere, pues si hubiera seguido viviendo José, hubiera sido una persona mayor de 80 años aproximadamente, o 75 años. Pero sabemos que José había muerto antes. Entonces aquí dice, todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, ¿sí? Con María, su madre, y con las otras mujeres. ¿Cuáles otras mujeres? Pues la mamá de los hijos de Zebedeo, la esposa de Cleofas, la María Magdalena. Podría decirles también que Salomé, podría decirles que Marta, que María, todas esas mujeres que participaron y que hemos visto nosotros. Aquí no se menciona ahorita, pero bueno, nos está diciendo que eran con las otras mujeres también. Y nos sigue mencionando que por aquellos días se reunieron creyentes que eran unos 120 personas, hasta nos dice la cifra Lucas, 120. Y Pedro toma la palabra y les dice, empieza Pedro como guía espiritual principal. Aquí no le podemos decir a Pedro que era el primer papa, porque eso pues no lo dice aquí la Sagrada Escritura. Eso ya es posterior. Ya se le dijo papa a Pedro, pues ya cientos de años después, ¿verdad? Si no es que 1000 años después. Le decía, pues fue el primer papa. En realidad era el sucesor de nuestro Señor Jesucristo. La palabra papa significa Pedro apóstol, piedra angular. Es un significado, nada más es un sobrenombre que le dan a la personalidad importante. En este caso, a la personalidad importante de los 12 discípulos a quien Jesús le había dejado la dirección, que era a Simón Pedro. Y entonces Simón Pedro aquí toma la palabra y les dice, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de que Judas, el que sirvió de guía a lo que arrestaron a Jesús, fíjense cómo le dice el traidor o el que vendió a Jesús, no, el que sirvió de guía para a los que arrestaron a Jesús, que todo estaba escrito. Mismo Pedro dice, por medio de David ya había dicho. Entonces Pedro era un pescador, no era un docto en las cosas del Señor, no era un docto en las profecías ni en los escritos sagrados. Y vemos cómo aquí tiene ya conocimiento Pedro de que David había dicho eso, de que ya todo había estado planeado por nuestro Padre Dios. Por eso les digo que no podemos culpar a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Por qué? Porque ya todo estaba escrito, él fue solamente un instrumento. Y muy claramente lo dice, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. No lo condena, ni tampoco lo aterra diciéndole o lo discrimina.
pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte de nuestro trabajo. Pues su trabajo cuál era, y vimos como Judas Iscariote en muchas ocasiones hizo también mucha labor benévola, mucha caridad, expulsó demonios. ¿Sí? Esto nos debe de hacer entender que podemos caer en el error, podemos caer en el pecado, y a pesar de que estamos bien con el Señor, nos podemos desviar. Pidámosle a Dios entonces que en esos momentos no nos deje caer en la tentación, como lo decimos en la bella oración que el mismo Jesucristo nos había enseñado. Pero fue y compró un terreno. Aquí nos menciona a Simón Pedro que Judas Iscariote fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Pues no que se había ahorcado. Entonces nos damos cuenta aquí que en realidad pues no se ahorcó. Cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. ¿Cómo fue su accidente? ¿Cómo fue que se trató de suicidar y pues no logró suicidarse, sino que un incidente o un accidente provocó que se muriera? Ni Dios le permitió que se quitara la vida, porque quitarse la vida es un pecado muy grande. El único que es dueño de nuestra vida es nuestro Padre Dios. Y siendo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que haya sido un instrumento para que se cumpliera la Sagrada Escritura y nuestro Señor Jesucristo fuera aprendido y de esa manera fuera juzgado y etcétera, 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 pues no lo iba a dejar, ya que al final de cuentas era uno de sus discípulos. Y en unas partes muy claramente lo dijo, hasta en el Evangelio de Juan se menciona que ninguno de los que nuestro Padre Dios había escogido para que estuviera con nuestro Señor Jesucristo se había perdido. Entonces pues, no se perdió. Judas Iscariote no se fue al infierno, Judas Iscariote fue perdonado, ya que muy claramente nos dice que se arrepintió y arrojó las monedas al templo. No las se quedó con ellas. ¿Cómo es posible que aquí Simón Pedro, según Lucas, nos está diciendo que compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad? Luego cayó de cabeza. Cuando los hombres, dice, cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Porque el libro de los Salmos dice, y nos dice Pedro lo que dicen los Salmos, que su casa se vuelve un desierto y que nadie vive en ella, y dice también que otro ocupe su cargo. O sea, ya Pedro estaba muy docto en las cuestiones de los libros sagrados de su raza, siendo que era Simón Pedro pues un pescador ignorante, y ahora ya tenía conocimiento, y aquí según Lucas ya nos está dando unas confrontaciones bíblicas de los libros sagrados. Eso es muy importante que lo denoten ustedes, porque el Espíritu Santo ya estaba hablando por medio de boca de Simón Pedro. Recuerden que cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, les sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ya nuestro Señor Jesucristo les había dado al Espíritu Santo a los discípulos antes de que todos lo recibieran de una forma muy importante, que fue Pentecostés. Aquí vemos cómo ya lo habían recibido, porque ya Jesucristo el día de la resurrección se había presentado en medio de ellos y les sopló y les dijo 2 veces la paz con ustedes, y los sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. Y vemos entonces aquí cómo muy claramente nos está diciendo que pues Judas Iscariote compró ese terreno y que le pusieron por nombre Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Bueno, pero antes de continuar, quiero recordarles que en el Evangelio de Mateo, recuerden que Mateo, su nombre era Leví, pero era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 27, en el versículo número 3, vamos a recordarlo, dice que Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo había condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado, entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron el dinero y dijeron, este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo de alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías.
Tomaron las 30 monedas de plata, el precio de los israelitas le había puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como lo ordenó el Señor. Entonces, aquí vemos una situación, pues, difícil de poder concertar, porque nos está diciendo aquí Lucas que Simón Pedro dijo que Judas había comprado el terreno, que después le llamaron campo de sangre, eso mismo lo dice Mateo, pero aquí en Mateo no dice que Judas lo haya comprado. Judas devolvió el dinero y lo aventó en el templo. Hubo arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Arrepentimiento. ¿Qué nos pide Dios? Que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y aquí muy claramente lo dice: pecado entregando la muerte a un hombre inocente. Devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, diciéndole, ¿sí? Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Y aquí muy claramente dice: entonces Judas arrojó las monedas del templo y se fue y se ahorcó. Y nos menciona Lucas que pues se cayó de cabeza y murió del fregadazo. Entonces hay una situación, posiblemente se rompió la rama en donde Judas quiso ahorcarse, y por ese accidente o incidente cae de cabeza y se mata y no muere ahorcado. Pero aquí muy claramente dice Mateo, dice, y se fue y se ahorcó. Esa es una situación, y Lucas dice que no nos dice Lucas que se haya ahorcado. Aquí nos dice Mateo que los sacerdotes fueron los que compraron ese terreno, al que le pusieron ya sea ahí campo de sangre, para que se cumpliera la escritura que dice Jeremías. Y también nos menciona aquí que Judas pues se arrepiente y arroja las monedas. Y acá con Lucas nos está mencionando también que ese campo se llama campo de sangre, pero que Judas compró el terreno. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Mateo? ¿A Lucas? ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan ustedes, porque hay ciertas variaciones de la información histórica que da cada uno. O Lucas no investigó bien, o Mateo tiene la razón, porque él sí era discípulo de nuestro Señor Jesucristo y vivió y vio las cosas en carne propia. Por eso en la actualidad muchos mencionan y se pinta a Judas Iscariote ahorcado, colgado de un árbol. Muy pocos saben que Judas murió, como dice aquí, que cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Se cayó todo, ha de haberse golpeado y a lo mejor se cayó de panza, fue un panzazo, ¿verdad? Se le rompieron los intestinos, se le salieron todos los intestinos. Pero aquí nos menciona que compró un terreno, según Lucas dice que Simón Pedro lo notificó. Bueno, eso que se les quede a ustedes como nota histórica, para que también lo tengan como información. Aceldama, en su lengua quiere decir campo de sangre, que era para enterrar en ese lugar a todos los que se morían y que eran extranjeros, que morían ahí en Jerusalén, y bueno, pues no los iban a enterrar junto con los judíos, ¿verdad? Sino los iban a enterrar en un panteón, y ese lugar pues lo compraron, que era este lugar, campo de sangre, Aceldama, que se dice en el idioma hebreo, y que era ocupado para enterrar a todos los que se morían y que no eran judíos, que eran extranjeros. Y aquí dice, porque el libro de los Salmos dice, aquí nos menciona el libro de los Salmos, y Mateo nos menciona que Jeremías había dicho, ¿verdad?, alguna profecía. Bueno, vamos a seguir adelante. Y después nos sigue diciendo, aquí tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor estuvo entre nosotros. No nada más andaban los discípulos con ellos, había muchos hombres, ¿verdad?, pero los discípulos eran los discípulos. Desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Había mucha gente. Natanael era uno de ellos, ¿se acuerdan de él? Que era una persona de dinero, y todo su dinero lo cedió para los discípulos, para nuestro Señor Jesucristo, para hacer todas las compras necesarias para que pudieran ellos pernoctar en todos los lugares, poder comer, poder comprar todo lo necesario para su servicio, porque nuestro Señor Jesucristo durante 3 años estuvo en la prédica. Era una situación quizá muy importante
importante el cubrir los gastos, porque se necesitan gastos. Bueno, uno de ellos era Natanael, pero aquí nos menciona a otros personajes, ¿sí? Dice aquí, es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. O sea que Simón Pedro toma la decisión de que pues eran 11, no se podía quedar con 11, tenía que ser 12 como al principio, ¿verdad? Como que se sentía incómodo. Yo siento como que estaba pensando como hombre y no como Dios. Sí, acuérdense de que Pedro era muy dado a eso. Simón Pedro era muy dado a razonar las cosas como nosotros, así, normalitos como nosotros. Si Jesús había dejado 12 y uno de ellos ya había muerto, dice, pues vamos a reemplazarlo. Pues si no era equipo de fútbol, ¿ah? Ni que faltara uno, ya no iban a hacerse las cosas al igual. Tampoco nos menciona aquí que la situación era porque era una representación de las 12 tribus de Israel, ellos eran judíos. Estamos hablando de puros judíos, hasta ahorita no estamos hablando de que no era judío, el único que no era judío era Lucas, pero él nos está escribiendo todos estos sucesos, ¿sí? Pero aquí nos estamos dando cuenta que Simón Pedro, pues tiene esa cosquillita, ¿verdad?, de reemplazar a Judas Iscariote. Entonces propusieron a dos, a José, un señor llamado José, llamado Barsabás, o sea, su apodo era Barsabás. Se llamaba José, pero le decían el Barça. Oigan, cómo los apodos eran muy importantes, ¿verdad?, en aquella época. A Leví le decían Mateo, a Judas le decían Tomás. ¿Ah? Sí, pues, después los Zebedeos, o sea, los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, ¿verdad? Los Alfeos, Santiago el Menor y Judas Tadeo. ¿Ah? O sea, les decían sus apodos. Sí. Bueno. Dice que aquí, y llamado también justo, le decían a José, el Barsabá, le decían justo. Veían una persona justa, tenía ese don, a lo mejor ese don. Y a Matías, no nos dice qué onda con Matías. No sé si Matías nada más había seguido a nuestro Señor Jesucristo desde un inicio, durante 3 años, o sea, los dos. Pero, ¿por qué no escogieron a Natanael? ¿Quién sabe? ¿Por qué escogieron a estos dos? Bueno, no nos dice, pero bueno, nos quedamos con muchas dudas, ¿verdad? Y oraron así. Nos dice aquí que oraron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. O sea, le dicen a nuestro Padre Dios que Él decida. Pero ellos propusieron a dos. ¿Qué tal si Dios quería que fuera Natanael? O que fuera, bueno, todavía aquí no podríamos decir Marcos, ¿verdad?, porque a lo mejor también ni lo conocían. Bueno, pero pues pusieron ellos dos y le pidieron a Dios que escogiera, para que tome a su cargo el servicio del apóstol que Judas perdió por su pecado. Aquí sí dice, ¿no?, porque Judas perdió por su pecado. Pues sí, porque el pecado nos aleja del Señor, nos ahuyenta del bien. Entonces aquí nos dice para que tome a su cargo el servicio del apóstol Judas. No nos explica exactamente qué es Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, pero sabemos que es Judas, el que se trató de ahorcar, o el que se ahorcó, según Mateo, o el que se murió de cabeza y se le salieron los intestinos, como lo está diciendo aquí en los versículos anteriores. Y después dice, para que tome su cargo, cuando se fue al lugar que le correspondía, dice ahí. Sí, porque al morirse se fue al lugar que le correspondía. No dice se fue al infierno, no le dice se fue al cielo. Se fue al lugar que le correspondía, según sus obras. Y es muy importante que lo aclaremos porque pues, es una forma de entender que todos nosotros vamos a ir al lugar que nos corresponde. Las suertes fueron echadas, dice, las suertes. O sea, ¿qué es una suerte esto? Esta traducción está un poco complicada, ¿verdad? Porque, ¿por qué no nos dijeron aquí Dios escogió? ¿Cuáles suertes? O sea, que hicieron un tipo de cónclave. Es la primera referencia que tenemos de un cónclave. Cónclave que dice con llave, que es la forma de cómo eligen al siguiente papa en la actualidad, ¿no? Se hicieron en la Capilla Sistina, hay todos los obispos de todo el mundo y ya eligen al próximo papa, o sea, lo anotan en un papelito y al que tenga más votos pues se lo van a elegir. Supuestamente ellos dicen que Dios lo elige, ¿verdad? Se me hace que son como los del PRI, los del PRD, los del PAN, los del partido político
esto se celebra, ¿verdad? Porque ya pronto en el mes que entra, estamos en junio del 2018, el mes que entra hay votaciones, y esos son los partidos actuales que están en activación, ¿verdad? Y bueno, por eso les hago esta mención. Pero es la primera vez que tenemos nota y referencia de que se hace como un tipo cónclave, ¿verdad? Echaron suertes, esa traducción está muy deficiente, ¿verdad? Pero bueno, y cayeron sobre Matías, más bien hubiera dicho, oramos y todos decidimos por medio del mandato del Espíritu Santo que Dios había escogido a Matías. Así lo deberían de haber dicho. Yo no sé por qué salen con esto de que echaron suertes, ¿verdad? Y cayó sobre Matías como si fuese una lotería. Bueno, quien desde ese momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Bravo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un aplauso a Matías porque está tomando el lugar de Judas Iscariote, ¿verdad? Para poder cumplir el servicio del Señor. Porque si eran 11, no iban a poder cumplir el servicio del Señor, ¿verdad? Parece aquí una cosa irrazonable. Pues sí, para Simón Pedro, como ya sabemos, siempre quería razonar las cosas. Y si Dios y nuestro Padre Dios, por medio de su Señor Jesucristo, había escogido a 12, y si uno se había ya muerto, pues querían escoger otro, ¿no? Y bueno, vamos viendo cómo nuestro Padre Dios nos provee, nos permite, nos llena de bendiciones, para que a pesar de que pensamos como hombres, nos da la oportunidad de proseguir en su servicio, con los dones del Espíritu Santo actuales. En el capítulo número 2 dice que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, entonces Pente significa 50 costes cosechas, en la fiesta judía, y dio la casualidad que en la fiesta judía de Pentecostés llega el Espíritu Santo. Si no hubiera habido una fiesta que celebrar judaica en aquel entonces de las cosechas, de 50 cosechas que se le ofrecían al templo, a nuestro Padre Dios, si no hubiera sido, pues hubiera sido la fiesta, no había existido una fiesta judía, pero hubiera sido una fiesta solamente cristiana del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Sí. Bueno, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, los creyentes, ¿verdad? Los que creían en nuestro Padre Dios. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban ellos. Esa es la forma en que el Espíritu Santo llega. Y se le aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Como lenguas de fuego cayeron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que ellos hablaran. El Espíritu Santo era quien tenía la fuerza para que ellos hablaran diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y como yo les había dicho el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos en particular, había 10, sí, porque Judas Iscariote ya se había ido a morir, y Tomás no estaba, ¿se acuerdan de eso? No estaban 10, con referencia a los 10 mandamientos. Jesús apareció en ellos y les dijo, pasa a ustedes, y los sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso está en el capítulo de Juan. Lo pueden repasar si quieren ustedes. Les digo el capítulo, es el capítulo 20, en el versículo 19, que dice que al llegar a la noche de aquel mismo día, o sea, esto está en Juan, si el primero de la semana los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús entró poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciéndoles, pasa a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de gozo al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me envió, así los envió a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí nada más estaban 10. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no perdonen les quedarán sin perdonar. Y después nos sigue diciendo, Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, ¿sí?, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Entonces, bueno, pues aquí es la nota. Aquí el Espíritu Santo llega a todos, a todo el mundo, a todos los creyentes, principalmente a todos los creyentes y a todos los bautizados. Pero ya los discípulos tenían el Espíritu Santo. Por eso Pedro ya andaba con esa guía espiritual antes de este capítulo, del capítulo 1, según Lucas ya nos estaba mencionando, que tuvo la gran idea de elegir otro discípulo para completar los 12. Pero no nos dice que era una referencia de los 12 discípulos con referencia a las 12 tribus de Israel. Pero bueno, eso ya después lo vamos a analizar nosotros con más profundidad.
Y empezaron a hablar en diferentes lenguas, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a que tú converses con diferentes personas, con diferentes capacidades para que les lleves el mensaje de salvación. Hay que ponernos al nivel de todas las personas cultas, las personas importantes, las personas pobres, las personas humildes, las personas ignorantes, las personas que tienen dinero, las personas que no tienen dinero. A todos hay que predicarles de una manera a su nivel, a su situación socioeconómica o sociológica, ¿sí?, en la que se encuentra esa persona, a todos. Entonces, pero no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo es quien, por medio de nosotros, lleva a cabo esa predicación, lleva a cabo ese adoctrinamiento a ellos. Por aquellos días había gente de todos lados, judíos, de todas partes del lugar, y la gente que se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, cada uno de los creyentes, y que hablaban su propia lengua, pues quedaban asombrados, ¿no? Y decían, pues que estos no son de Galilea, ¿cómo es que hablan en otros idiomas? Y los decían, pues están borrachos, pues aquí hay gente de todos lados, de Mesopotamia, de Elam, de Judea, de Capadocia, de Asia, de Panfilia, de Frigia, de Egipto, o sea, había de todos lados, de Roma, de Libia, de Cirene, ¿sí?, de Creta, de Arabia, y los oímos hablar en nuestra propia lengua, y los dicen que están borrachos. Y Pedro agarra, toma la palabra y dice, oye, no estamos borrachos. Claro que si hubieran estado en la actualidad diciendo, pues están cocainólogos, ¿no?, son drogadictos, están drogados. O pudieron haber dicho, oye, están posesionados por un espíritu maligno, ¿no?, por eso hablan en lenguas. Pero no, o sea, ahí dijeron que estaban borrachos. Pero Pedro dice, no están borrachos, no estamos borrachos. Dice, al contrario, aquí está sucediendo lo que dijo el profeta Joel. ¡Órale! Primero dice Pedro, sí, lo que dice el rey David. Después dice lo que dicen los salmos. Ahora dice lo que dice Joel. O sea, primero dice lo que dice un gran profeta, el rey David. El libro de los salmos, son 150 salmos. Y ahora ya nos menciona de un profeta menor, Joel, en donde nos dice aquí que sucederá en los últimos días. Dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes hablarán de mi parte, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Los jóvenes, visiones, bueno, siempre y cuando no estén drogados, ¿no? Y los ancianos tendrán sueños. Pues, es algo muy muy bonito, sí, pero pues muy raro, ¿no? Porque la gente cuando sueña, pues muchas veces no sueña cosas así como para que, ay, ¿cuál es tu sueño? Ay, yo siempre he soñado con un coche. Pues, no es cierto, ¿no? Dice, ay, yo siempre he soñado con una casa. Ah, no, ¿y con cuántas habitaciones? No. Y hay gente que dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño en la vida? Que siempre haya soñado eso. Oye, les apuesto que nunca ustedes han soñado lo mismo. Ni tampoco han soñado tener una casota, un carrazo, o tener mucho dinero y ser reyes, y tener esclavos. Soñamos cosas de nuestra vida, soñamos cosas que vamos viviendo, soñamos o tenemos pesadillas. Son sueños que nos causan dolores, son pesadillas, ¿no? O que dormimos asustados y tenemos unos sueños que nos causan pesadillas. Y al otro día a lo mejor nos acordamos y amanecemos todos nerviosos, amanecemos todos espantados y no nos acordamos de los sueños y pensamos que pues algo nos cayó mal, ¿verdad? O que ya estoy de nervios por alguna situación X, pero en realidad pues es algo que nosotros nos provocamos y que a la hora de dormir pernoctamos y soñamos algo raro y que ni nos acordamos, ¿no? Pero bueno, esto que les estoy mencionando aquí pues me da mucha alegría, mucha risa, ¿verdad? Porque dice aquí, según Joel dice, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Pues ya se cumplió, ¿verdad? En Pentecostés, sobre toda la humanidad, no nada más sobre los discípulos. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, pues como ahorita nosotros estamos hablando de parte de nuestro Padre Dios. Los jóvenes tendrán visiones, cosas relacionadas a Dios. Y los viejos tendrán sueños, ¿sí? Porque así como José, no José el soñador, o el hijo de Jacob, no, José, el esposo de María, que en sueños se le apareció un ángel y le dijo, recibe a María, porque todo lo que ha sucedido es por obra del Espíritu Santo.
También sobre mis siervos y siervas derribaré mi espíritu en aquellos días, dice. Todos recibieron el Espíritu Santo, por eso les digo, estén bautizados o no estén bautizados, con que crean en Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, ya están llenos del Espíritu Santo. Ya si lo hacen ustedes de una forma sacramental, de una forma institucional, en una iglesia, bueno, ya lo tienen de una manera más formal. Pero aquí dice que derramaré mi espíritu en aquellos y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. Señales, ¿verdad? El sol se volverá a oscuridad, bueno, pues lo vemos en los eclipses, que ahora ya lo sabemos, y la luna como sangre, ¿verdad? Así se ve como rojiza según los rayos solares, ¿sí? Antes de que llegue el día del Señor, día grande y glorioso, ¿sí? Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así como dijeron los ángeles, así como lo ven, así va a regresar, que todavía no regresa, ya no tarda, ¿verdad? Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pues hay que invocar el nombre del Señor. Nos están haciendo una invitación a que nosotros invoquemos el nombre del Señor, y de esa manera nosotros estamos bien con el Señor. Ya no tomes en cuenta tus pecados, sino la fe de tu iglesia, y con una sola palabra tu quibre. O sea, la fe de la iglesia son las obras, y unas obras, pues es una fe muy grande. Pero si no tienes obras, no tienes fe. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Y ya parezco cristiano o evangélico, o testigo de Jehová, que se aprenden los capítulos y versículos. Pero bueno, les doy esta nota pues para que ustedes se acuerden. Y así dice, una fe muerta, pues es una fe sin obras. Escuchen, dice, escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Le dice Simón Pedro, dice, como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señal. O sea, muy claramente lo dice Simón. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo porque así quería nuestro Padre Dios que lo hiciera. No hizo su voluntad nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo no hizo su voluntad cuando estuvo aquí, nosotros no debemos de hacer nuestra voluntad. ¿Cuáles son las potencias del alma? Memoria, entendimiento y voluntad. Pero como Dios manda, no como tú mandas o como tú creas. Porque si no, te va a decir como Pedro, aléjate de mí porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. ¿Sí? Sin embargo, cuando Él fue entregado en manos de ustedes, conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ya todo estaba planeado. Por eso no podemos culpar a nadie. Muchos culpan que los romanos, los soldados, que Pilato, que desgraciado, ¿verdad? Él pudo salvar a Jesús. No, ya estaba todo planeado. Él también, Pilato, se arrepintió, se lavó las manos. Ahí se los dejo, ustedes saben, es onda de ustedes. ¿Y qué dijo Caifás? Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Pues es cierto. Muriendo nuestro Señor Jesucristo nos trajo a la salvación. Ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y los futuros que hagamos. Ya murió por nuestros pecados. Lo que nos toca hacer nosotros es unas obras que el Señor nos ha pedido que hagamos. Ese es nuestro trabajo. Ya no te debes de preocupar por tus pecados. Sí, arrepiéntete de las estupideces que haces, pero échale ganas en hacer las cosas bien, en nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, ya todo estaba escrito, así lo dice. Lo vuelvo a leer, el versículo 23 dice, sin embargo, cuando Él fue entregado en manos de ustedes conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo arrestaron y lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Sí, por medio de hombres malvados que eran los romanos, ¿no? Pues sí. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado, ¿no? Por eso resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y nos vuelve a decir Simón Pedro, no, ya era un doctor ya, ¿eh? Les digo, ya hablaba del rey David, ya hablaba de los salmos, ya hablaba de Joel, y aquí vuelve a decir, el rey David, refiriéndose a Jesús, dijo, yo veía siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo, todo mi ser vivirá confiadamente. ¿Se acuerdan que David tocaba el arpa? Bueno, que cantaba el Señor, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Estaba hablando de su Señor Jesucristo, era la profecía. Me mostraste el camino de la vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Así lo dice
David, así lo recuerda Simón, el pobre pescador ignorante, ya se había vuelto todo un sabio. Sí, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablando por medio de su boca, no porque él se haya puesto a estudiar ¿verdad? Hermanos, permítanme decirle con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes, y era nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que uno de los 12 hijos de Jacob era Judá, y de la descendencia de Judá nació el rey David. Y de la descendencia del rey David nace nuestro Señor Jesucristo, porque José y María eran de la descendencia de David. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mesías y dijo que éste no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues no. Acuérdense que pues ahí entró la noche del viernes para nosotros, pero en realidad ya la noche del sábado para los judíos. Lo sepultaron ahí. Muere Jesús a las 3, a las 6 de la tarde lo sepultan, lo ponen en el sepulcro. Acuérdense que José de Mateo y otros acompañantes de él lo llenaron con mucho perfume de alabastro y se lo untaron. ¿Se acuerdan de tantos kilos? Pero como 30. Sí, así nos dice la escritura. Bueno, a lo mejor no se los echaron todos, pero de que llevaban bastante, ¿verdad? Y se dieron prisa para ponerlo ahí, para ponerlo en el sepulcro, y era casi las 6, ya iba a oscurecer, lo ponen en el sepulcro. Jesús dura 24 horas, ¿sí? Todo el sábado en la noche. Es sábado, la noche del sábado para ellos, pero era la noche del viernes. Amanece el sábado, empieza la noche del domingo, que para nosotros es la noche del sábado. Qué revoltura, ¿verdad? Van a decir ustedes. Y empieza el domingo y resucita nuestro Señor, póngale a las 6 de la mañana. O sea, que si a las 6 de la noche del viernes lo ponen a Jesús, para la noche del sábado a las 6 son 24 horas. Y 12 horas más para que amanezca el domingo. Jesús estuvo en el sepulcro 36 horas. ¿A poco no habían hecho esa cuenta? Pues cuéntenle, 36 horas había estado nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Nada más. Por eso se cumple la escritura. Pues como se iba a echar a perder su cuerpo. Y conste que el sepulcro no era un refrigerador, para que estuviera congelado, ¿verdad? Porque en la actualidad a los muertos los meten en los refrigeradores porque no se echen a perder, y ya después los creman o los entierran o los sepultan. Bueno, tenía que cumplirse la escritura según lo que decía el rey David. Y nos sigue diciendo aquí, me llenarás de alegría con tu presencia, hermanos. David murió enterrado, pero era profeta, así que como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue llevado para ir a sentarse a la derecha de Dios, y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Bueno, aquí nos dice Simón Pedro a su manera, según Lucas. Simón Pedro dice que Dios ha resucitado a ese mismo Jesús. Sí, claro, sí, nuestro Padre Dios resucita a Jesucristo, y de ello todos nosotros somos testigos. Bueno, eso sí, lo dicen los discípulos. Y fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios. Pues sentarse, pues que está en una butaca, ¿o qué? Eso no lo dice de una manera muy de a niño, ¿no? Pero en realidad es que es su mano derecha, nuestro Padre Dios. Esto nos da a entender que es uno mismo, es Dios mismo. Eso de decir está sentado a la derecha es que Él mismo es. Y después nos sigue diciendo, y recibió del Padre el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo ya tenía el Espíritu Santo. Aquí lo vimos, pero lo recibió ¿cuándo? En el bautismo, ¿no? Con Juan el Bautista, que ni lo vio Pedro, porque Pedro no estaba ahí cuando recibió el Espíritu. Se lo contó Andrés, pero Pedro ni estaba. Pero aquí dice, y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Sí, ¿se acuerdan? Sopló sobre ellos el día de la resurrección. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Sí.
Pero no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo, y nos vuelve a dar una connotación del rey David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Nos vuelve a dar otra referencia del rey David. Era su ídolo, yo creo, el rey David de Simón. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Pues sí, es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando ahí estaban reunidos y se afligieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué podemos hacer? Dicen, bueno, ya nos explicaste qué onda, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vuélvanse a Dios, dice, y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Si ustedes se arrepienten y se confiesan y se bautizan, dice Simón Pedro, así Dios les dará el Espíritu Santo. Entonces, pues si nosotros somos creyentes, nos arrepentimos, el Espíritu Santo está con nosotros y nos defenderá y nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetirlo, Pedro les contesta, vuélvanse a Dios y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, para que Dios les perdone sus pecados, porque Jesús es quien nos perdonó y por medio de él recibimos el perdón. Todo aquel que no acepta a Jesucristo, entonces pues no ha sido perdonado, y quien lo va a perdonar es nuestro Padre Dios. Como que ahora tenemos más facilidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, murió por nuestros pecados y nosotros creemos en él. Por lo tanto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios nos ha absuelto. Pero aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo, pues no está absuelto y va a tener que pedir perdón de sus pecados directamente con nuestro Padre Dios, ¿no? Es otro caminito, pero bueno, todos nos llevan a nuestro Padre Dios. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Sí, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo llamó, nuestro Padre Dios le envió a Jesús, sus 12 discípulos, y él los llamó. Mentira por ahí que digan, no, es que Judas Iscariote fue el arrimado, Judas Iscariote desde que llegó, pues llegó así como de colación, como de gorrón, y pues ya lo recibieron. No. Jesús también lo recibió, Jesús también lo escogió, Jesús sabía que él iba a hacer el trabajo sucio, el más difícil. Con estas y otras palabras Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. ¿Sí? ¿Por qué les decía gente perversa? Pues no era gente que fuera como en la actualidad, ¿no? Gente perversa porque hacían y deshacían y no creían en Dios Padre, no creían en nuestro Señor Jesucristo y pues se guiaban por sus 5 sentidos, y eso es lo que hace que tú caigas en pecado. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y en aquel día se agregaron a los creyentes, dice, como 3,000 personas. Número 3, ¿verdad? El poder de Dios. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Es la primera vez aquí que nos dicen, ¿sí? Esa información muy idónea que decían la limosna, la oración y el ayuno. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían. O sea, la limosna compartían, es compartir, esa es la limosna. Oraban, esa es la oración. ¿Sí? Y se reunían para partir el pan, o sea, el ayuno. No nos dice aquí que estaban haciendo una Eucaristía, porque eso ya es más moderno. Pero hay 3 cosas: la oración, compartir todo y el ayuno. O sea, hagan esto en memoria mía. Repetir ese acto del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban asombrados a causa de muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Seguían haciendo milagros. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo los mandó de 2 en 2? Y que llegaron y dijeron, no pudimos expulsar a esos demonios ni con esa gente. ¿Por qué, Señor? Porque les faltó oración y ayuno. Les dijo Jesús. Y en este momento tenían el Espíritu Santo y seguían haciendo lo mismo. Y nos sigue diciendo, los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Sí, o sea, todos
su dinero, sus propiedades, pues lo compartían con los demás discípulos. Y luego empezaban a tener una vida muy diferente a la que nosotros podemos tener, ¿no? Eran muy unidos, compartidos, se guiaban todos por las cosas del Señor, amaban el amor, la amistad, la generosidad, la sencillez, la humildad entre ellos, eran las bases de toda esta iglesia, porque todos somos la iglesia. La iglesia no es algo construido, un terreno, una construcción, no, son templos, pero nosotros somos la iglesia, los templos vivos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no llega a un templo, no llega a una construcción, llegó a nosotros, a los seres vivos, a los hijos de Dios. Compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Porque lo importante era tener para sobrevivir, pero para llevar la palabra de Dios a los demás. Para que todos nos reconciliemos, para que todos conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. Qué triste es decirles que en este 2018, ya en el año 2018, ya pasaron casi 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo se fue. Porque estamos equivocados como 7 años, en realidad estamos en el 2025, pero estamos en la época, hubo una equivocación de 7 años, ¿no? Estamos en el 2018, estamos en el 2025, faltarían 8 años para que se cumplieran 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, de que nuestro Señor Jesucristo mandó al Espíritu Santo. Va a cumplir aproximadamente dentro de 8 años, 2000 años de que el Espíritu Santo está en la tierra. Les apuesto que ninguna iglesia en la tierra va a celebrar los 2000 años del Espíritu Santo. Ojalá y alguien me escuche, alguien se dé cuenta de esto emocionante y podamos hacer una gran fiesta, si Dios quiere que sigamos vivos. Dentro de 8 años aproximadamente cumple 2000 años el Espíritu Santo sobre la humanidad, sobre este globo terráqueo. Qué poquito, ¿no? 2000 años, no hay cosa de nada. Sí, porque tenemos millones de años en esta tierra, el ser humano, pues no sé, tendrá cuántos, como 20.000 años, ¿no?, sobre el globo terráqueo, ¿no? Somos una pelusa, dice por ahí un escritor, José María Cabo de Villa, somos una pelusa en la superficie del globo de la tierra, ¿no? Bueno, ojalá y alguien me escuche y celebremos esa gran fiesta dentro de 8 años. Sí, porque estamos supuestamente en el 2018, pero si estamos equivocados 7 años, estamos en el 2025, más 7 años, más 8 años, estaríamos en el 2033, y hace 2000 años vino el Espíritu Santo al mundo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 50 días después de su resurrección vino el Espíritu Santo, y ojalá tengamos una gran fiesta. Pero bueno, ya es mucho pedirle, ¿verdad? Es más fácil que el PRI vuelva a ganar en México que le hagan una fiesta al Espíritu Santo. Pero bueno, es un sueño. Como dice aquí, los viejos tenemos sueños. Pero no es un sueño, es un pensamiento. No estoy dormido, es un pensamiento. Todos los que estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que los discípulos hacían. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían entre sus bienes. Vendían sus propiedades y todo lo tenían, repartían el dinero según sus necesidades. Todos los días se reunían en el templo, todos los días, no nada más los domingos. Y en las casas partían el pan, todos los días partían el pan. En las casas, no en el templo, en la iglesia. Por eso les digo, ya lo hicimos de una manera muy espectacular, en la comunión. Eso debe ser en casa, porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. No estamos de ir al templo a hacer la Eucaristía. Pero bueno, aquí todavía no se inventaban esos formatos. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Sí, a esa asamblea, a esa congregación. Recuerden que al principio los cristianos no se llamaban católicos, nada más se llamaban cristianos, seguidores de Cristo. Así fueron los primeros 300 años, hasta en el año 313, un emperador romano, Constantino, permitió que los cristianos fueran una de las religiones aceptadas, según él, porque tuvo sueños. Sí, un mensaje de Dios, según él, en el que pues dijo que
que ya se permitiera que los cristianos ejecutaran sus creencias libremente. Pero mentira, mentira, Constantino lo que pasa es que quería gobernar bien y llevársela tranquila. ¿Y cuál dice el dicho? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Y qué fue lo que dijo? Tuve un sueño, que Dios me habló y dijo que ya les permita a ustedes, que no, pues es que quería él dominar al pueblo, quería tenerlo en paz, y dijo, pues ya les voy a permitir, porque eso de estarlos persiguiendo, eso de estarlos matando, eso de estarme enfrentando y confrontando con los cristianos, que ya son muchos, pues mi autoridad se va a ver mermada, mi gobierno no va a ser óptimo, pues ya mejor les doy por su lado, ¿sí? Y les digo que yo también soy cristiano. Y sabemos que dice la historia que Constantino, hasta que murió, se bautizó. No se bautizó luego, ¿eh? ¿Por qué no se bautizó luego? Cuando permitió que los cristianos fueran libres. No, y hasta que se iba a morir. El cuscús, ¿verdad?, de la muerte, ha de haber dicho, ojalá, ¿qué tal si es cierto todo lo que andan diciendo los cristianos? Pues dejaron a bautizar. Pero bueno, como les vuelvo a repetir, la Iglesia Católica no se llamaba católica, los cristianos llegaron hasta el año 313 a ser cristianos, y ya después pues ya eran las comunidades cristianas, pero eran cristianos de Antioquía, había cristianos en Siria, había cristianos en Roma, había cristianos en Capadocia, en Turquía, en la India, había cristianos por todo el mundo. No crean que estaban ya cristianos en Roma, no, y ya se llamaban católicos, no, se llamaron católicos hasta después del año 1000, o sea que no antes. Bueno, pero esas informaciones ya ustedes las pueden obtener por otro lado. Simple y llanamente aquí nosotros nos remontamos a que las primeras partes de los primeros, como dice aquí, la vida de los primeros cristianos iba siendo de sencillez, de humildad, todos se compartían, de felicidad, todos los días se iban al templo, todos los días en su casa partían el pan, no en el templo. Oye, me pregunto, ¿eran cristianos y iban al templo de los judíos? ¿A poco les permitían ahí hablar de Cristo? ¿Verdad? Está raro eso, porque así lo dice, todos los días se reunían en el templo, en el versículo 46. ¿A poco ya habían construido templos cristianos? Pues no. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan. En las casas, no en el templo. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta? Ese era el inicio. Eran judíos los discípulos y no dejaron de ir a la sinagoga, no dejaron de cumplir con sus menesteres como hijos de Dios, pero eran cristianos también. Y les apuesto que ahí en el templo no hablaban de Cristo. Sí, eso no lo sabemos. Pero aquí Lucas dice que se reunían todos los días en el templo, no nada más los domingos, o no nada más los sábados, todos los días. Y en la casa partían el pan, como referencia de la Eucaristía, con sencillez, con alegría de corazón. Alababan a Dios, no alababan a los santos, ni a los ángeles, ni a nuestra Santísima Madre, alababan a Dios. Y de esa manera pues eran estimados por todos. Y se iban añadiendo a ellos muchos que se arrepentían y que aceptaban las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este es el principio de los capítulos de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, un médico de aquel entonces, que investigó todo, según él, pero estamos dando cuenta que hay ciertas diferencias, ¿verdad?, conforme a lo de Judas, ¿verdad? Aquí dice que pues Judas se murió cayéndose de cabeza, por ahí Mateo nos dice que se fue a ahorcar, Lucas nos dice que Judas compró el terreno de Campo de Sangre, Acéldama, en donde se entierran a los extranjeros, y nos dice acá en Mateo que no, que quien compró ese terreno fueron los fariseos, porque Judas les aventó las 30 monedas al templo, y ellos no la quisieron depositar en los cofres de las limosnas, porque sentían que ese dinero estaba manchado de sangre. Pues sí, pero ¿quién había manchado ese dinero? Pues ellos, porque ellos eran los más culpables que Judas Iscariote. Si hablamos de culpas, pues nosotros razonando decíamos, pues todos tienen culpa.
tanto mata a la vaca el que la mata que el que le agarra la pata, así como Pilato y los romanos, los fariseos y escribas, y Judas Iscariote, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.